para hoy tenemos cuáles son los 3 grandes pasos para montar una academia rentable y exitosa. Rank Academy. Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que nos convoca hoy día, cuáles son estos 3 grandes pasos para montar una academia rentable y exitosa. Entonces, básicamente, ¿cierto? Como tú puedes ver acá, los 3 pasos son, primero, realizar el ejercicio del plan de negocios, ¿cierto? Uy, qué novedad, Agustín, ¿cierto? Y el alineamiento estratégico, ¿cierto? Todo el mundo se supone que sabe que eso es lo que tiene que hacer, sin embargo, no muchas veces lo hace. El paso 2 es definir y crear tus productos y tu escalera de valor, ¿cierto? Tu parrilla de productos. Y el paso 3 es diseñar y ejecutar tu estrategia de marketing y ventas, ¿ya? Ahora, en estos 3 grandes pasos tú tienes que saber que estamos omitiendo un paso que es el de dar servicios, ¿cierto? Pero con estos 3 primeros pasos es cuando tú ya puedes empezar a comercializar esto, ¿ya? De todas formas, vamos a hablar en este video también más al final un poco sobre cómo entregar el servicio. Y bueno, esto también es totalmente dinámico, ¿cierto? Y aparecen nuevos productos y nuevos funnels todo el tiempo, ¿cierto? En la medida, ¿por qué? Porque tu escalera de valor es dinámica, tu estrategia es dinámica, tu empresa, tu negocio son dinámicos. Entonces, por supuesto que esto también es dinámico y hay que estar ajustándolo, agregando, quitando cosas y componentes todo el tiempo, ¿cierto? Y en particular, en el paso 3, ¿cierto? De la estrategia de marketing y ventas, es un sinfín de testeos, es un sinfín de prueba, de ensayo y error permanente, ¿cierto? Sin que nunca se acabe. Ahora, como tú estás acá y estás viendo esto, no tienes para qué hacer tanta prueba y error, puedes hacer directamente lo que yo te aconsejo y lo más probable es que le vas a apuntar en los primeros intentos si es que siguen mis consejos. Bien, entonces, señores, directamente al contenido. Paso 1, plan de negocios y alineamiento estratégico, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo punteado, ¿cierto? Business Model Canvas, coherencia estratégica, propósito, FODA estratégico, definición de roles, organigrama y perfil de cargos. Todo esto tiene que ver con los ejercicios de management que tú tienes que hacer a fondo, meterle seso con tu socio, con tu equipo, etcétera, antes de hacer cualquier cosa. El plan de negocio y el alineamiento estratégico es la base y por lo tanto lo más importante, ¿cierto? Si el plan de negocios está mal hecho, mal diseñado, ¿cierto? Y el alineamiento estratégico no tiene sentido, no tiene coherencia, lo demás que tú hagas va a estar todo mal, ¿cierto? O te va a costar mucho tener éxito porque es la base. La base tiene que estar perfectamente bien hecha porque va a cimentar, ¿cierto? Todo lo que vamos a hacer después. Ahora, todos estos conceptos que están acá, Business Model Canvas, coherencia, propósito, FODA estratégico de roles, organigrama, perfil de cargo, no es nada nuevo, ¿cierto? De nuevo no tiene nada. Porque mucha gente lo dice, lo habla, te dicen tiene que hacer un plan de negocios, tiene que hacer un Lean Canvas, etc. Sin embargo, ¿cierto? Si bien estos conceptos son muy conocidos, según mi criterio, son altamente subvalorados y muy poco practicados, ¿ya? Yo te voy a mostrar ejemplos reales de esto ahora, te voy a explicar concepto por concepto y te voy a mostrar ejemplos reales de cómo nosotros lo hicimos. Y si tú lo haces, es inmensamente poderoso para tu negocio el potencial que tiene para generar ciertos ingresos, ayudar a las personas y por lo tanto generar ingresos. Entonces, esto, si bien es muy conocido, muy poca gente lo aplica y todo el mundo se llena la boca hablando de esta cosa, sin embargo, muy pocas veces lo han hecho. Entonces, yo te quiero mostrar, ¿cierto?, en qué consiste esto, cómo tú lo puedes hacer y cómo tú puedes ir avanzando. De hecho, todos estos conceptos yo una vez los aprendí en un curso que compré, en un curso online de Daniel Marcos, un mexicano muy conocido, que se llama Dominando los hábitos de Rockefeller, ¿cierto? Y muchos de esos conceptos, que era un curso de management, ¿cierto? Yo los seguí, los implementé y hice mi adaptación para cuando formé la academia Rank Academy. Entonces, vamos a ver. El Business Model Canvas, ¿cierto? Es la base del negocio, es el plan de negocio. Y en el Business Model Canvas, que yo lo estoy mostrando acá,
¿cierto? Este es el de Rank Academy, el original de Rank Academy que nosotros hicimos al inicio, cuando iniciamos la empresa, ¿cierto? Aquí se desarrollan todos los aspectos clave del negocio, ¿cierto? Como los asociados clave, la propuesta de valor, las actividades clave, cómo es la relación con los clientes, el segmento de clientes, ¿cierto? Los canales de difusión, los recursos clave que necesita la empresa para funcionar, cómo es la estructura de costos, cómo es el modelo de ingresos, ¿cierto? Y todo ese detalle. Entonces, esto es muy importante, realmente no tiene mayor complicación el entender el concepto, sí tiene una complicación de hacer la tarea, ¿ya? Entonces, este es el primero que hay que hacer, el Business Model Canvas, y es cuando está hecho, es una hoja, donde en una hoja se explica el plan de negocios, donde cualquier persona que lo lea lo puede entender. Entonces, ese es el primer ejercicio de management que yo te recomiendo que tú hagas para montar tu academia en el paso 1. ¿Cierto? Lo otro que tú tienes que hacer en cuanto a management se refiere es el documento de la coherencia estratégica. Entonces, como su nombre lo indica, le da la coherencia estratégica a nivel de negocio del plan de negocios. Es como una especie como de resumen del Business Model Canvas, pero presentado en una forma coherente, ¿cierto? Con los elementos del plan de negocio que hicimos anteriormente. Entonces, es otra forma de presentar la información, una información muy similar, ¿cierto? Y que le da toda una coherencia y termina de cuajar y cuadrar toda la idea. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, también hacer el ejercicio de la coherencia estratégica, donde vemos cosas como misión, visión, hacia dónde vamos, el cómo hacemos las cosas, lo que hacemos y lo que sabemos hacer, ¿cierto?, las ventajas comparativas, cómo nos ve el mercado, la vocación que nos inspira, y todo ese tema que es muy, muy, muy importante y que muchas veces se lo saltan por alto, por no decir la gran cantidad de la mayoría de las veces. Lo tercero, hay un documento, ¿cierto?, de management también que es el de propósito, que es un documento que de alguna forma profundiza en la coherencia estratégica y en el plan de negocios. Y lo que hace es detallar, ¿cierto?, el motivo por el cual la empresa tiene un lugar en la economía de hoy. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál va a ser el propósito de tu academia o de tu empresa? O tu empresa actualmente, si yo te pregunto, ¿por qué tu empresa tiene un lugar o debería tener un lugar en la economía de hoy? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta es el propósito. Es clave, clave, muy, 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 muy importante definir el propósito, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, nosotros hicimos todo este documento, que aquí está un pantallazo del archivo Google Drive, que hicimos cuando formulamos esto, y son varias hojas. Aquí yo te estoy mostrando solamente la primera. Lo otro, y que es archi mega ultra conocido, sin embargo muy subvalorado y muy poco practicado, es el FODA estratégico, ¿cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este es el clásico ejercicio que nos enseñaron en la universidad, es importantísimo y también es el clásico ejercicio de management que la mayoría de los emprendedores y empresas no hacen y que yo te recomiendo mucho que lo hagas. De hecho, nosotros lo hicimos en su momento para Rank Academy. Ahí está el pantallazo. Me encantaría hablar todos los detalles de eso contigo. Sin embargo, ahora por un tema de tiempo no va al caso porque vamos a revisar un montón de otras cosas en este momento. ¿Qué otra cosa? Si ya tenemos, ¿cierto?, el FODA estratégico, el propósito, la coherencia y el business model, luego lo que tenemos que hacer es definir los roles, ¿cierto? Después de todo lo anterior, tenemos que decir qué rol cumple cada persona. Y cuando estás recién partiendo, por lo general, estos son los roles de los socios. Entonces, ¿tú qué haces? Defines todas las áreas de la empresa, por ejemplo, la parte estratégica, la parte de recursos humanos, la parte de operaciones, la parte de marketing, la parte de ventas, y qué persona es el encargado o el responsable de cada una de esas áreas, ¿cierto? Y se detalla también el detalle de las funciones de ese rol, ¿cierto? Y muy importante, señores, se delimitan las responsabilidades con los socios, ¿cierto? Por eso es muy importante, si es que tienes socios y aún así no tengas socios y seas tú solo, que delimiten las responsabilidades de cada uno,
¿cierto? Entonces, muy importante la definición de roles, hacerlo a fondo, hacerlo a conciencia, realmente meterle cabeza y meterle tiempo a este tema. Luego de la definición de roles, ¿cierto? Ya estamos en condiciones de obtener un organigrama, ¿cierto? Que básicamente es una representación visual, con nombres y apellidos de las personas, ¿cierto? Que están cumpliendo funciones en la empresa, ¿ya? Entonces, aquí ya empezamos a poner, ¿cierto? Todas las funciones que se necesitan y las personas que van en cada espacio. Ahora, aquí yo te muestro una forma circular, una gráfica circular, porque la verdad es que a mí, en lo personal, encuentro demasiado anticuado y demasiado obsoleto estos organigramas piramidales ultra jerárquicos que de puro verlo uno se piensa que ya está en el siglo pasado. Entonces a mí siempre me gusta dibujarlos de esta forma circular porque es más amigable y es mucho más moderno y es como se lleva hoy en día. Además, si tú, por ejemplo, eres una startup o una empresa que está recién partiendo, mi recomendación para ti es que tengas una organización plana. O sea, si tú eres el socio y el gerente general, ok, listo, estás tú y después toda la organización es una línea plana, ¿ya? Mientras menos jerarquías pongas, mejor, al menos al principio. Y después viene, ¿cierto?, de que ya tenemos el organigrama, hay que definir qué hace cada persona al detalle, con un perfil de cargo, ¿cierto? Como este documento que está acá, que es el nuestro, de los perfiles de cargo nuestros, donde se detallan al detalle todos los perfiles de cargo de las personas que componen la empresa, ¿cierto? Y ya con esto se puede empezar a contratar, ¿cierto? Y ¿cuál es mi recomendación? Obviamente mi recomendación es que tú hagas los perfiles de cargos a conciencia. ¿Por qué? Porque en mi experiencia te puedo comentar que los errores de contratación son lejos los más caros de todos. Los más costosos son los errores de programación. De hecho, hay un dicho que dicen en inglés que dice, o no en inglés, en español también, dice contrata lento y despide rápido. Demórate en entrevistar, o sea, no demórate en entrevistar, entrevista a mucha gente y saca la pulpa de la pulpa y luego selecciona una persona bien. Y si tú ves que alguien que entró al equipo no aplica, apúrate en despedirlo, apúrate en echarlo. ¿Por qué? Porque si no te va a costar a ti, al dueño del negocio, plata, mucha plata. Y ese es lejos, al menos en mi experiencia, uno de los errores más costosos con los que hemos tenido que lidiar por contratar mal. Contratar mal realmente es tenaz de grave. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.